早安，欢迎来到左一帅先生的新书发表会。那首先呢，刚刚跟大家介绍的呢是陆生龙，是出版社的社长。那他主要讲这本书呢，左一帅这本书呢，他觉得很特别，以一个新的作家来讲，第一本书一般来讲都会发现有很多的错误啊，或者是有一些问题书的问题。可是他很惊讶呢，觉得这本书是非常的丰富，内容很丰富，然后他的每一个故事的小故事的类别呢，也都是不一样的，所以他觉得这本书是很值得推荐的。Bueno, pues vamos a hablar un poquito y vamos a hacer una conversación muy coloquial, vamos a hacer algo muy relajado, y luego si alguien quiere comprar el libro lo vamos a tener ahí fuera para que el que quiera lo pueda comprar. Bueno, pues 那今天呢，也做一个简单的，他们会做一个简单的对话。那如果你们有对书本有什么样的一些疑问呢，可以提出。那也可以跟作家一个简单的对话。那书本呢，等一下也可以采购。如果有兴趣的人呢，等一下可以到他们摊位上采购。A mí me gustaría saber por qué Iker escribe tan bien. Entonces yo creo que es importante saber cuál es su trayectoria personal. Yo sé que ha viajado mucho y me gustaría que nos contase por dónde ha estado, cuál ha sido su trayectoria desde pequeñito y por cómo ha terminado en Taiwán. 首先呢，我也很好奇，左一帅的成长过程，他怎么样到达台湾的？那我了解呢，左一帅先生他有去过许多的国家，那他怎么会落脚到台湾呢？我觉得怎么让他写得这么好，一本书可以这么好。Bueno, lo primero que tengo que decir es, dar la bienvenida a todos y gracias por estar aquí. Y decir que no escribo tan bien, esto es porque es mi amigo, entonces claro, pues lo escribe muy bien, bueno, lo que tú digas. Yo soy de una parte de España poco conocida, del norte de España, entre Bilbao y Santander. Y desde pequeño siempre me ha gustado mucho leer, aunque de pequeño no leía novelas, solía leer libros de animales, de medicina y cosas así, me gustaba, ¿no? Luego ya sí que empecé a leer cuentos y novelas, además más mayor. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Bueno, pues, ¿cómo he llegado hasta Taiwán? Pues ha sido un periplo larguísimo, porque me he mudado muchísimas veces dentro de España, luego fuera de España, por razones de todo tipo. Pero siempre, desde pequeño también, pues he tenido el sueño de viajar por todo el mundo. Y Asia, pues era uno de mis destinos preferidos, o digamos, era una preferencia. Antes de eso, pues he viajado por Europa, he viajado por África. Y la primera vez que vine a Asia fue en 2005, a Corea del Sur. Luego ya pasé a China, estuve viviendo en China 2 años, que fueron 2 años maravillosos, en Pekín. Luego, también por avatares de la vida, pues terminé en Taiwán y aquí llevo ya pues 11 o 12 años, ya he parado de contar ya. Pero más o menos esa es la historia. Y bueno, se han juntado 2 cosas, porque me gusta la literatura, me gusta escribir y me gusta viajar. Quizá. 刚刚呢，李燕说我写的文笔好，我觉得这不够客观，因为你是我的朋友，所以你会觉得我写的很好。那基本上呢，我是来自西班牙，那我是来自一个小小的城市，在里奥跟圣丹勒中间的一个小小城市。至于如何，我个人呢很喜欢阅读，我从小呢都读一些有关于动物啊，然后还有一些医学啊方面呢各式各样的一些对我来讲有趣的一些书本。那一直到很大呢，我才开始读一些故事书啊，跟一些文学的书。那在
在我的人生当中呢，我也搬家过很多次，不止在西班牙内境内搬家，那也在国外常常去不同的国家。我从这些主要呢，我的写作呢是来自于我的灵感呢，是因为我喜欢写然后写东西，那也喜欢旅游，那认识不同的国家文化。主要呢，我从小呢就想要环游世界，那亚洲也是我主要的有兴趣的一个地带。然后我也去过在欧洲的到许多国家去旅游，也去了非洲。在这当中呢，我在2005年的时候呢，第一次到了亚洲，来到亚洲之后那次是到了南韩，之后呢，我又去北京做了2年，也是一个非常好的经验对我来讲。那一直现在呢，住在台湾已经超过11年、12年了。A mí me sorprende las personas que como tú dicen que desde siempre que han escrito o han estado leyendo libros. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era pequeño en la escuela teníamos que hacer ejercicios de redacción. El profesor nos decía, describe un coche de bomberos. Y yo ponía todo mi esfuerzo, me esforzaba muchísimo en escribir, intentaba hacer algo especial. Y nunca pasé de notable, jamás, nunca. A mí me parece dificilísimo. ¿Tú de pequeño ya escribías bien? O sea, ¿veías que se te daba bien? ¿O realmente es algo que luego se va cogiendo con la práctica? Porque dicen que hay que leer. Yo leía mucho, pero escribir no. No era capaz. ¿A ti sí? ¿Desde pequeño se te daba bien? 你刚刚讲说你从小就很喜欢阅读跟写作，那我个人我也很多的阅读的经验。也从小呢，老师呢给我们一些习题像比如说叫我描述一个消防车，可是我都一直没有很突出，虽然我也阅读很多啊，可是我就是没有办法像你写的文笔这么好。你觉得这是一个练习吗？还是每个人都要有天分才能够写作？ Bueno. Hola. Bueno, pues no, cuando era pequeño no escribía mucho, la verdad, no escribía casi nada. Más que los deberes del colegio, ¿no? Solo recuerdo una vez, debía de ser en el 7º o 8º curso de la primaria, que me acuerdo que el profesor de literatura y lengua española no. Entonces yo escribí una y ganó el concurso de la... Pero era la primera vez que escribía y luego no he vuelto a escribir. Nada. Hasta que empecé a escribir artículos de prensa y de revistas, pero ya muy con 25 o 26 años, una cosa así. Y ficción, otra vez, pues ha sido hace cosa de 3 o 4 años que empecé a escribir ficción. Y también por pasar el rato. Es decir, escribir bien bueno, hay gente que realmente nace con ese talento, pero yo creo que es una cuestión de práctica y de lectura, claro. Pero vamos, que yo no escribo bien, eso es mentira. 我必须强调呢，我真的觉得。那我记得呢，当然第一次印象比较深刻，在7年级还8年级的时候呢，老师那时候有一个写作比赛，那个是写关于爱情故事，那当然我也是班上得奖的那一位，可是只有那一次的经验我比较印象深刻。那我到了25、26岁呢，才开始帮一些报社啊、杂志啊出一些文章，所以也不能说我从小就有这样的练习，这样写作的练习。那也一直到很大呢，我才开始写这样的故事，这种科幻啊这方面的故事。所以我觉得呢，不是有天分，而是呢我阅读许多，然后慢慢的呢有这样子的练习的机会，然后才开始慢慢的来写作。A mí me parece que escribir,
bueno, no, me parece, escribir es difícil, ¿no? Porque requiere mucha práctica. Entonces, para mí es romper un mito, porque yo siempre he creído que para escribir siempre se piensa así, ¿no? Para ser buen escritor hay que nacer. Luego, últimamente, los últimos años, como la gente se autopublica, es muy fácil publicar tu propio libro, parece que escribir es fácil y entonces, yendo a una escuela o aprendiendo con alguien que te vaya guiando, es más fácil, pero en tu caso, si ya la primera vez demostrabas talento, creo que es una especie de romper otra vez ese mito, ¿no? O sea, que yo creo que hay esa especie de dos tipos de personas, los que escriben bien, pero que llegan a ese nivel por dos caminos, o llegan aprendiendo a base de repetir y escribir, o los que ya nacen con ese talento, ¿no? No lo sé, de verdad. No, es lo único que puedo contestar. Sí. 对我来说呢，我觉得写作非常的困难啊，因为我一直以为说呢，写作是需要有天分的。那后来我也听过很多，因为现在近几年呢，大家都会自己会出版书，所以好像很多人我听说是慢慢的一个练习。那这种在这个学习跟练习当中呢，慢慢的就可以做一个作家。所以我现在好像也觉得说，不一定要有完全的是靠天分，慢慢学习也是可以做一个很好的作家。所以你觉得呢？主义赛说，其实我真的不知道，我也很难答复这个问题。Y para escribir, Iker, normalmente hay que ser una persona muy curiosa, fijarse en muchas cosas. ¿Tú de dónde sacas esos estímulos del cine, de otros libros, de las lecturas, de la vida cotidiana? ¿De dónde normalmente sacas las ideas para poder escribir? 我所知呢，一般的作者呢，都要有一个很强烈的好奇心。那主持人，我想请问你呢，你的这些创作的灵感是来自于哪里呢？电影呢、书本呢，还是日常生活？ Pues de las tres cosas. El cine es una influencia vital para mí, porque, bueno, desde pequeño era muy enfermizo, estaba siempre enfermo. Siempre tenía las anginas, o tenía fiebre, o tenía, bueno, entonces tenía que pasar mucho tiempo en casa y muchas veces pues no tienes ganas de leer porque estás febril y lo único que puedes hacer es tirarte en el sofá y ver la tele. Entonces me acuerdo que mi padre se apiadó de mí y fue a comprar, esto fue en los años 80, fue a comprar los primeros VHS. Los primeros VHS, y entonces me compró pues 3 o 4 películas en VHS y ahí me las vi 40.000 veces, ¿no? Y me acuerdo que eran películas del oeste. Alguna era del oeste, pero eran películas clásicas de Hollywood. Pues no sé si... a ver si me acuerdo. Ben-Hur, creo. Ben-Hur, también... Espartaco, sí, algunas de estas típicas de Hollywood de aquellos años, ¿no? Del Hollywood clásico. Y el Hollywood clásico para mí ha sido la mayor influencia, sobre todo a la hora de escribir diálogos. Los diálogos que son muy difíciles de escribir, yo los imito del cine. Básicamente los imito del cine y sobre todo del cine clásico de Hollywood, de las películas en blanco y negro y de las comedias, sobre todo, de los que más me gustan. Luego también, por supuesto, influencia de la literatura, y aquí pues tengo 2 autores que son muy queridos para mí. Uno es James Ellroy, que es un escritor norteamericano de novela negra, y también de Galdós, el gran escritor español del siglo XIX, que para mí también es imprescindible. Y luego, como dices tú, también de la vida diaria. Sobre todo me fijo mucho y me gusta mucho describir cómo viste la gente y cómo come. Me gusta mucho describir cómo viste y lo que comen. Eso me parece esencial porque es lo que nos hace humanos, vestirnos y comer. Yo creo que es decir, ningún otro animal se viste para comer. O sea, ningún otro animal se viste, solo el ser humano se viste. Y entonces, cómo se viste una persona dice mucho de esa persona. Claro.
Y entonces en mis cuentos y en la novela que estoy escribiendo ahora, dedico párrafos a la descripción de cómo va vestido la persona. Me parece fundamental. Entonces me fijo mucho en la calle a ver cómo viste este, cómo está el otro. 就如你说的呢，其实这三样呢要素呢是影响，对我来讲影响很大，就是看电影啊、书本啊，跟一些日常生活。但是呢，我必须承认，就是在我小时候呢，主要的一个最先的一个主要的要素，影响我最大的呢就是电影。我从小呢身体不是很好，那常常不是就是扁桃腺发炎啊，就会在发烧，在家里躺在家里。那时候呢，当然当你不舒服的时候很难去阅读。那我爸爸呢那时候也对我非常好，我记得他买了这个VHS， 那个卡带嘛，早期是看的是对就是80年代，你们大家要记得我成长的年纪是在80年代，录影带对，这是录影带。那我爸爸去买这个录影带呢，我就整天就是看这些重复的看这些电影，那有西部的啊，然后主要是好莱坞的这些经典的，对这些这几部电影呢，再重复的看。那这个对我影响很大，就是这一些的好莱坞的经典的电影里面的对话呢，他们怎么样的对话呢？我学习从那个尤其是黑白影片是人与人之间的对话，就是我写作呢主要是学习，那我去模仿这些方式去写作的这个一个人跟另外一个人的对话。那主要有2个作家呢影响我很大，一个是一个美国作家叫做 James Ellroy， 然后另外一个是西班牙作家Galdós，这2个作家呢对我的影响非常的大。再来呢，就是我在日常生活也常常去观察人，因为呢，我觉得我们人类与动物的差别，最大的差别呢，就是我们人类呢必须穿衣服，那一个人如何的他的穿着，然后还有怎么样要吃饭呢是要穿着衣服吃饭，就像动物呢可以直接当然不穿衣服的，所以一个人的穿着呢，一个人他的世界。那在这当中呢，我常常会去观察，在我日常生活呢，去观察工作的他的穿着。那这个对我现在在写的这部小说呢是很大的影响，所以我现在在准备这本小说呢，就是从这个日常生活呢，在街上怎么样观察人的一些行为跟他的穿着呢，我的灵感来自于这个地方。Pues es cierto que dos cosas presentes muy importantes en las historias de Iker son la ropa y la comida. De hecho, por ejemplo, cuando diseñamos la portada, que tienen ahí en las tarjetas o también aquí se puede ver en la foto, normalmente es el editor el que decide cómo es la portada y a veces se consulta con el autor, porque muchas veces el autor empieza a divagar un poquito, quiere determinadas cosas que tal vez para una portada no funcionan. Pero Iker me dijo claramente cómo quería que la chica que aparecía ahí, la novia del japonés, cómo quería la descripción de la chica y puso mucho énfasis en la ropa. Entonces, una chica elegante con sombrero, una chica holgada, ancha, de rayas, en pantalón vaquero, fumándose un cigarrillo y tranquilamente en una cafetería, tomándose un café. 的确是这样子的，因为呢，一般来讲呢，我发现就是刚刚您所说的一个像你说的这个衣服跟食物对来讲很重要。在出版一本书的时候，一般来讲呢，都是社长啊，或者是出版社决定呢书本的封面。可是，在这个跟左一帅的对话当中呢，我们那时候要出版这本书的时候呢，那左一帅他就非常的强调，他坚持他这个封面呢，这本书是要一个女性，就是因为是日本人的女朋友嘛。然后他这个书，他希望这个女性是非常的高雅的，然后戴个帽子衣服呢是如何的，那要穿一个牛仔裤，然后手上拿一个烟，他有描述他希望这本书的封面是什么样子的。
Estoy hablando yo casi todo, Ya, pero bueno, yo estoy describiendo... Es que te iba a dar la razón, es así, pero no tengo nada más que decir. 就是这样子，我没有话说。你讲的我的坚持就是这样子那时候。 De hecho, por ejemplo, a mí también me sorprende el libro en sí, de las 10 historias que hay 2 que en el título ya aparece algo relacionado con la comida. Por ejemplo, en la historia, a mí la que más me gusta personalmente es más de fantasía, a mí me gusta mucho lo fantástico, La heroína matadragones del local de desayunos. Es una historia de fantasía y es una chica que está en un local de desayunos trabajando. Entonces, el protagonista... Bueno, cuéntanos, ¿cómo es la historia? La heroína matadragones. La heroína matadragones del local de desayunos. Bien. Un poquito, no adelantes todo el final. 的确是你这本书里面有10个小故事，那里面有2个呢就跟食物有关的，那其中的一个呢就是在一个早餐店里面的沙龙那个屠沙龙的女英雄啊，是这样翻吗？不好意思哈，我这个翻译是临时招来的。然后这个故事呢，我希望一个跟我们介绍一下，等一下跟我们介绍一下呢，你当初写这个故事，然后也告诉我们一点点这个故事的内容，可是不要讲那个结局哦，因为大家才会看这本书去慢慢阅读。Pues, bueno, esta historia que ocurre en un local de desayunos, en un Zaochantien, que es una cosa muy de Taiwán. Eso no existe, vamos, en Europa no existe, es una cosa muy de Taiwán. Y suelo ir todas las mañanas al mismo Zaochantien, al mismo local de desayunos. Y un día estando allí, pues estaba yo leyendo, me acuerdo, un libro de artículos de Álvaro Cunqueiro, que es un escritor español que escribe artículos también así, hablando mucho de fantasías antiguas, etc. Y entonces, nada, se me ocurrió la historia de un expatriado que está ahí desayunando y de repente pues aparece un dragón que le reta un duelo, pero la camarera de este local de desayunos pues se convierte en una especie de princesa de la China antigua que mata, bueno, lucha con el dragón, etc. Bueno, y bueno, eso me da pie a hablar también de la cultura local de Taiwán, ¿no? Porque mientras el dragón va destrozando todo el barrio, pues aparece por ahí el templo, aparece por allí la casera que te pide mucho alquiler, el mafioso que está por ahí y tal. Y entonces, pues voy metiendo todos esos elementos, mezclando cosas de Taiwán, cosas de los expatriados, ¿no? Y también pues homenajeando a este autor, Álvaro Cunqueiro, que también es una de mis lecturas de cabecera. Escritor de cuentos. Escritor de cuentos y de artículos fantásticos, etcétera, sí. Y bueno, es una mezcla un poco extraña, pero yo creo que funciona porque es cortito y tiene mucho humor también, que es fundamental el humor, sí. 不知道你要怎么翻译，我也不知道怎么反应。不好意思。讲文学，这边好多老师，不好意思，我翻得不好。好，我的灵感呢来自于，因为台湾有很多早餐店，那这个文化呢，早餐店的文化只有台湾有，那甚至在欧洲是没有早餐店这种东西的，所以呢，我每天都会去同样的早餐店买早餐。那有一天我就想说，我要把在我的故事书里面，我的故事里面，那尤其是身为一个外国人，当然这个故事里面呢有掺杂了很多一些外国人的感受跟想法。那当初呢，我就想说这个服务生啊，就是公主之类的公主，在这个早餐店呢出现这个就有一个英雄救美的很多的一些情节。那这个跟文化。在我的这个小故事里面呢，掺杂了很多在台湾看得到的一些文化的一些小小的一些我关会的一些特殊的一些典故跟人物。那比如说呢，
台湾也是一个很多寺庙的一个国度，所以很多国家是看不到有那么多小小的寺庙啊。那里面也有一个，大家知道我们外国人在台湾都是要租房子的，那怎么样的呢？屋主呢不断的涨我们的房租啊，然后这些小小的一些议题呢，我都掺杂在我这个故事里面。当然呢，故事里面很重要的呢就是幽默。怎么样的读者在这个当中呢，会感受得到我们这样子的一个幽默？因为他听得懂哦，所以我翻不好，他还知道。没有，谢谢，他中文非常好。他今天让我来这边，害我压力好大哦。No. 如果重点没翻到，他请他补充。Pues en el libro, además, en estas 10 historias, hay muchísimos temas, muchísimos estilos. Se pueden ver historias de la mafia, se pueden leer. Y digo ver porque, como dice Iker, él describe muchísimo no por cantidad, sino muy bien. Se puede uno imaginar perfectamente cómo es la historia. Y yo creo que es una cosa muy importante cuando estamos leyendo un libro, que al mismo tiempo que estamos leyendo, nos podemos estar imaginando cómo es la situación, porque no hay ni demasiada información que constriñe un poco, que nos cierra un poco la parte imaginativa, ni tan poca imaginación que divaguemos. Entonces, a mí esa parte me encanta, ¿no? Entonces, en cada una de las historias yo creo que la parte común es esa, la descripción de los lugares, y luego también ese humor del que antes mencionaba Iker, es un humor negro, un humor canalla, un humor que yo creo que es muy típico del norte de España. Sí. Entonces se puede ver muy bien todo esto en cada una de las historias. Coincido totalmente. 这本书呢，其实我也有阅读，然后我觉得跟那个陆生龙先生这边呢也是认同，就是他的这个故事里面呢，他有写很多的一些，像比如说。台湾它有描述一些黑社会，比如说黑社会、黑手党之类，跟欧洲的是不一样的，所以他用那种描述在亚洲他观察到跟他们的就是跟西方文化的差别，那有很多的描述的非常的好，很多的想象的空间跟幻想的空间，让读者呢，而且他的这个描述呢又不会太过于多，也不会太少。所以呢，刚刚好的那个量是刚刚好，可以让我们读者一边在读这篇文章的时候呢，有很多想象的空间，跟他描述当下的那个情景。所以呢，这个他的这幽默呢，我觉得是黑色的一个幽默啦，就是是非常西班牙北部的独特的一种幽默，是这样吗？是的。Sí, bueno, lo que decías, hay una historia, una de las historias, que es una historia de mafiosos, vamos. Y es una historia es corta, no es muy larga, pero estuve varios días investigando cómo funciona el tráfico de drogas en Taiwán. Incluso los nombres que aparecen en el cuento, como por ejemplo el rey de Pintón. ¿Qué cuento es? El hermano, Los perros sin luna. Los perros sin luna, que también tengo que contar el título de ese cuento. Bueno, pues en ese cuento aparece el rey de Pintón, aparece el hermano número 3, aparece la compañía. Bueno, estos son mafiosos de verdad, que estuve investigando y contaban quiénes eran estos mafiosos, cómo operaban en sus negocios de droga, etcétera, etcétera. Y entonces de esa investigación saqué una historia. Incluso las cifras que se dan de venta también son reales, ¿no? Y entonces de ahí pues saqué una historia de 2 chicos jóvenes taiwaneses que en el tráfico de drogas y bueno, pues no acaba demasiado bien, pero bueno. Pero bueno, esto también es una de las prácticas que sigo. Intento ubicar una historia en un contexto lo más real posible y luego ahí me imagino lo demás, ¿no? Hay un trabajo de documentación. Sí, en algunos sí, en otros no. ¿Y qué iba a decir? Bueno, ese cuento, Los perros sin luna, lo saqué de un verso de un tango argentino que me gusta mucho, que se llama El gordo triste.
¿no? Y uno de los versos dice eso de que organiza glorietas para perros sin luna, y dijo, bueno, esto de perros sin luna lo tengo que utilizar para un cuento y tal. Entonces, luego no tiene nada que ver con el tango, el cuento, ¿no? Pero bueno, pero ahí queda. 有关于其中的一个故事呢，叫做《Los Perros sin Luna》这本书。这个故事呢，是描述黑社会两个年轻人，他们想要怎么样的卖毒品。那当然，我当初要写这个故事的时候呢，我也花了好多天搜寻资料，了解台湾的毒品的贩卖是怎么样形成的，甚至里面的一些人物啊，像什么屏东老大啊，然后里面的第三哥是这样吗？大概吧。很多的资料来源是来自于英文，阅读的时候也有英文的新闻，也有中文的。然后在这个当中呢，他就是的确，他尽量的让那个故事呢好像是真实的，所以他必须要收集很多的一些讯息，然后把它加入在这个故事，让它变得很逼真。那的确，当然这个就是描述这两个年轻人呢，他如何想要开始贩毒。当然，这故事的结尾呢，不是我们预期的那么的好。当然，所以说为了要达到这个效果，让每个人觉得这个是很真实的呢，我也必须去搜寻、去调查很多的了解当地的，你不能胡说八道的乱写进去，所以我都要去搜寻资料。至于这个故事的标题呢 ，Los Perros sin Luna 呢，我也想要提到，就是说，我是从小呢很喜欢有一个探歌一首歌叫做《Un Nuevo Disque》，那里面叫这个 Los Perros sin Luna。就是从这里呢，我就想说，我可以联想到，我可以把这个故事呢用这样子，我从小在脑海里面有这样的一句话，用我的故事的标题。那所以我在这个搜寻当中呢，也可以看到里面的数据呢，它这个金额等等的都是真实的哦，就是因为我有去做功课。Y dices que, entonces, para esta investigación, es una pregunta que quería hacerte. De estos puntos, ¿cuál de ellos te salió del tirón? Es decir, sin necesidad de investigar, simplemente abriste el ordenador y lo escribiste de un tirón. ¿Hay algún cuento que escribieras de esta manera? Pues varios. Sí, varios. Pues la mayoría, de hecho, exceptuando, pues yo creo que sí, 7, por lo menos 7 los escribí del tirón. 7. Por lo menos, sí. Y el que menos tuve que corregir seguramente fue el último. Sopa de rábano en Pales Marineris. Ese es el más largo, o el segundo más largo, pero lo escribí del tirón y sin ninguna corrección, porque lo tenía en la cabeza y me salió solo. No sé cómo lo hice, pero sí. 因为刚刚你刚好提到说你必须搜寻资料在写作之前，那我想问你说，到底里面有几个故事呢？你是可以直接的，就是直接写作的，没有去调查的，没有直接的做功课。有一帅他回答说，其实呢，我基本上呢有至少7个故事呢，这10个里面呢是直接写的啦，不用做这样子的搜寻资料的事先的工作。尤其是最后一个故事呢，我是一口气完成的，也几乎可以说都没有在修改，所以我也不知道我的怎么样会，可是我头脑里面就很清楚的要怎么样写这个故事，我就一口气把它写完成了，也是里面最长的一个故事。Pues fíjate que yo pensaba que el último se titula Sopa de rábano en Valles Marineris y es la historia de un marcianos, un terrícola que vive en Marte, en una estación marciana de Marte. La de Taiwán. La de Taiwán. La estación de Y Taiwán. entonces se les acaba el rábano. No, la pimienta. La pimienta. ¿Pimienta blanca puede ser? Sí, la pimienta blanca. La pimienta blanca. Y entonces tiene que ir a otra estación a buscarla. Y a mí me parecía complejísima porque tiene un montón de... Aparte que, claro, introduces muchas cuestiones relacionadas con la política que para mí, por ejemplo, sería imposible y necesitaría investigar un montón, pero quizás sea por tu profesión como periodista que estés más al corriente de los temas políticos y demás, pero incluso hay datos pues del coche, el coche que utilizan, muchos datos técnicos,
Es una maravilla. Yo creí que había sido mucho más complicado. 我非常的意外，你说最后一个你马上一口气就是完成了。我以为最后一个是对你来讲最困难的，因为不只是比较长，而里面的内容也比较敏感，因为有牵涉到一些政治方面的。因为最后一则故事呢，就是讲说台湾的在外星球的一个在火星上的一个就是一个站啊，一个站，好，在火星有一个。所以呢，怎么样去跟别的国家的站去接？那很多的一些政治的比较敏感性的议题。那我以为说对你来讲会比较困难。那或许是不是因为你的工作你是记者，那时常呢也读很多就是新闻之类的资料，所以这些东西可能都在你的脑海里面，对你来讲并没有很困难吗？是这样吗？Efectivamente. Bueno, esta historia transcurre en Marte, efectivamente, en la estación de Taiwán. Y luego hay estaciones de otros países, ¿no? Estados Unidos, China, pues países hispánicos, etcétera, y de todo. Y entonces yo lo que quería hacer con esta historia era una sátira de las relaciones del estrecho, de las relaciones entre China y Taiwán y Estados Unidos. Una sátira. Entonces, hay un profesor de historia que está en la estación de Taiwán y se queda sin pimienta para la sopa de rábano, que la sopa de rábano es muy típica de Taiwán. Vamos. Y entonces, pues resulta que no queda pimienta y los únicos sitios en Marte que tienen pimienta son la estación de Estados Unidos y la estación de China continental. Entonces él, como es muy taiwanés, dice, no, a la de China no le voy a pedir pimienta. Entonces me voy a la de Estados Unidos. Pero resulta que Estados Unidos tiene restringida la venta de pimienta al exterior. Entonces tiene que ir al mercado negro, ¿no? para conseguir la pimienta. Pero nada, no consigue la pimienta y nada. Y bueno, al final, pues toda la historia transcurre en esos esfuerzos que tiene que hacer este señor para conseguir pimienta. Y decidí decidí ambientar la historia en Marte, digamos, para que fuese más clara la metáfora, digamos, o la sátira de que se trataba de las relaciones del estrecho, y para darle un toque de humor también, ¿no? De decir, bueno, esto es en Marte, la cosa sigue igual. Y lo que decías de los datos técnicos del rover, del regolito, de las tormentas de Marte, etcétera, eso no lo investigaste yo, simplemente lo saqué de las novelas de Kim Stanley Robinson, que es un escritor estadounidense de ciencia ficción que escribió una trilogía sobre Marte con datos, con muchísimos datos y precisiones y cuestiones técnicas. Entonces, más o menos se te queda, ¿no? Claro. Y sí, bueno, y le hago un pequeño homenaje también a este autor, porque la estación de Estados Unidos primero se llama KSR, que es Kim Stanley Robinson, y luego ya se cambia el nombre, pero bueno, ahí sí. Y bueno, y la escribí tan rápido precisamente por eso, porque me conozco muy bien todas las relaciones del estrecho y cómo funcionan a nivel propagandístico. Entonces, por mi trabajo de periodista, entonces no tuve que pensar demasiado. Escribí y ya está. 这个在写这个故事的时候呢，其实我那时候设定在于火星，就是这个在火星呢有不同国家的站在上面。那也就是因为呢，我也要让大家知道说，这个好像不止在地球发生的事情是这样，在火星呢，这个国家之间呢，还有两岸的关系，尤其是两岸关系还是一样的。因为呢，里面有一个教授他在煮这个萝卜汤。大家都知道，我们觉得说，台湾大家都很喜欢吃都喜欢喝萝卜汤，是一个非常台湾的口味的一个汤，所以我就想说，那这个历史教授呢，在煮萝卜汤的时候呢，突然发现他没有白胡椒的。那他的最近的呢，就是有2个国家的站在那边，一个就是美国，一个是中国。那当然呢，这个台湾的这个老教授呢，他当然不想要中国的东西，也不想要跟中国拿任何东西。所以他就决定呢，去跟美国借，想要跟他买白胡椒。那他到了
美国站的时候呢，才发现说原来呢这个白胡椒呢是禁止贩卖的，所以呢他就是很努力的怎么样的去黑市获得这个白胡椒，所以这个当中又有一个情节你可以去看。那当然呢这个主要呢你刚刚说的在这个故事里面用的像比如车子类型啊，跟是怎么样火星的地面会有什么有一些暴风雨或什么的暴风层或什么样的这些状况呢？也是因为我在读有那个Kim Stanley Robinson 呢，这个作家，我曾经阅读他的书，有3本他的书，就是写在于火星，他是个科幻小说的作家，我也非常喜欢，所以呢，我就是把这个美国站呢，就是他的取名就是 KSR， 就是这个作家的名字，所以我这些都是我平常在阅读的东西，跟我的幻想呢，跟怎么样的利用我所得到的知识，也感谢这个作家呢，他已经一定有研究过了，所以我就从里面呢取出很多的元素。Pues en esta historia, igual que en otras historias que cuenta, como por ejemplo la de Epístola sobre la falsedad de la revolución, está muy presente la política, pero está muy presente la política con muchos datos, por así decirlo, con mucha buena información, pero al mismo tiempo se le quita importancia a esa política. A mí me gusta mucho por eso, porque, por ejemplo, en esta historia, pues no voy a contar cuál es el final, por supuesto, pero merece la pena verlo, pero por así decirlo, la política al fin y al cabo, pues no es. Y en la otra historia, que también a mí me sorprendió, porque digo, madre mía, la cantidad de datos que hay aquí, para mí sería imposible, claro, adquirirlas. Es la de las epístolas y la de la falsedad de la revolución. En esta otra también, ¿cómo la escribiste? ¿También te salió un poquito así de carrerilla o tuviste que investigar o cómo fue? Porque también hay mucha sátira, mucho humor negro, a pesar de que esto se puede revelar, de que el profesor que escribe, es un profesor que escribe una serie de cartas, es un periodista, que tiene un cáncer terminal, está prácticamente en la cama, a punto de morir. Entonces, por así decirlo, yo creo que es la historia tal vez más cruda, pero con mucho humor y mucha política. ¿Esa cómo fue cómo hiciste para escribirla, para informarte? 其中里面有一个故事呢，叫就是后来说的反邪的这个故事呢，的确其实是很明显是在讲政治的，可是呢，同时呢又没有很政治化，因为里面它是非常的描述非常的淡，虽然它的主题是关于政治，那里面有很多的一些就是data都是好像都很真实的，所以我是不是也有做一些调查跟一些搜集资料？那因为里面这个他这个是一个老教授，是记者是吗？那你在写这个的当中呢，你的idea是怎么来的？是怎么样的让你去想到写到这样子那么的敏感的议题呢？有关政治呢，可是又好像就是有提到有带到，可是又不会，就是用幽默黑色的幽默这样怎么样的去描述两岸关系跟国内台湾的一些政治的一些活动。Bueno, esta historia yo la escribí para poder explicar mi análisis del movimiento girasol, del Taiwanhua. El análisis del movimiento girasol, normal, aquí en Taiwán obviamente se hizo pues como una especie de defensa de la democracia y de la nación taiwanesa frente a China. Yo, desde el mismo momento en que estaba ocurriendo, me di cuenta de que no tenía nada que ver con eso, que era otra cosa. Y que tenía y que era muy, muy similar a otros movimientos que ha habido en otros países y que han terminado como ha terminado este. y el que esté interesado pues lo puede leer en el libro. No me costó demasiado escribirlo porque fue una historia que yo estaba aquí en Taiwán cuando ocurrió y la seguí al día. Entonces, simplemente lo que hice con este cuento es buscar o diseñar un mecanismo para poder explicar
mi punto de vista sobre Taiwán. Y entonces lo que hago simplemente es un periodista extranjero que está en Taiwán, que tiene un cáncer, y un día de repente recibe un email de una chica, que es una chica que participó en el Taiwán. Y en aquellos momentos este periodista estaba cubriendo el evento. Entonces lo que hacía era, todos los días, mientras estaba allí cubriendo el evento, esta chica discutía con él sobre el movimiento girasol, sobre el Taiwán. Y entonces ella, varios años después, se da cuenta de que aquello era mentira, de que no era una revolución, no había tal revolución. Y entonces le va explicando en unos emails por qué tenía razón. Y básicamente ese es el truco, digamos, que utilicé para poder explicarlo. Entonces es muy política y es muy partidista, porque tomo partido por una explicación de ese movimiento que seguramente no guste a la mayoría, pero lo siento mucho. Bueno, pues que me discutan a ver si no es así. Y simplemente también, como en la mayoría de mis cuentos, pues intento meter humor para poder, digamos, rebajar el tono, para decir, bueno, pues tampoco hay que darle demasiada importancia a esto. Y este periodista que está terminal ya, pues realmente le dice, bueno, me parece muy bien, pero yo a mí ya esto me da igual. Obviamente, bueno, no se debe llevar por las apariencias, porque no es lo mismo la vida. 当然呢，我主要呢，写这则故事的呢，我的灵感来源是在太阳花这个事件。当时呢，我已经在台湾了，我也有观察到这个太阳花的这些年轻人呢，就是感觉上呢，这些年轻人是当然这个很刚强的，就是说他是在保护台湾的民主这方面的年轻人，觉得他们一定要站出来讲话。那在这当中，我主要是以我的立场，或许就是这个我写的这位记者，我把我有一些观察到的东西，从这个记者的角度，因为那时候呢，主要这个故事的内容主要是有一个年轻女性，一个年轻女子。曾经参加这个太阳花运动呢，几年后写信给这位老记者，他已经刚好是癌症，已经在末期的时候，收到这位女子多年前认识的这小女子的几封信。那当时呢，这位记者在台湾呢报道这个太阳花运动，然后每一次呢，这些年轻人呢上街头呢去抗议。见面也会跟他们讨论。当下呢，这位老记者他以他的经验跟这些年轻人讲说呢，其实他们做的或许觉得是一个很大的革命，但是也不是真实的，因为很多呢有很多的运动呢后面是有一些政治操作的。那当然我相信我写的这个故事呢，当然我是有立场的，我站在某个立场才写的。或许许多的读者跟我呢会不认同我里面写的立场，那我也跟各位抱歉。可是呢，我也必须呢，把我的一些想法呢，把它写出来。所以呢，为什么我会选择说，用幽默，然后用一个癌症末期的人的观点去写，就是说，其实在生命当中呢，或许每个人都有很多的一些想法，跟他的立场，跟政治有很多的问题，他会保护自己的立场。可是呢，在人生的生命当中呢，到最后呢，这位老记者他觉得对我来说都是一样的，反正我已经面临要死亡了，所以这个也不是那么重要。所以他讲说，老记者呢就是跟大家讲说，